Esto ya no es una crisis contenida. Estados Unidos e Irán han cruzado una línea que convierte la tensión en una amenaza sistémica. Lo que hace apenas días parecía otro episodio de presión militar en Medio Oriente, ahora se está transformando en un conflicto con capacidad real de alterar el equilibrio regional, sacudir la energía global y empujar al mundo hacia una fase de caos mucho más profunda de lo que la mayoría imagina. Bienvenido a Atlas Extremo. Suscríbete para Geopolítica sin filtros. La primera realidad que hay que entender es simple y brutal: la guerra ya no está en fase de advertencia. Entró en una etapa operativa más grave. Los bombardeos de Estados Unidos e Israel sobre Irán continúan, e Irán responde con misiles y drones. Eso significa que la lógica actual ya no es la de disuasión, sino la de desgaste, represalia y demostración de fuerza. Y cuando un conflicto entra en esa dinámica, el margen para retroceder empieza a reducirse con rapidez. La gravedad no está solo en los ataques, sino en lo que esos ataques revelan. Cuando dos actores sostienen una secuencia continua de acción y contraataque, el riesgo deja de ser un error aislado y pasa a ser una escalada estructural. Cada golpe obliga a responder. Cada respuesta eleva la presión política, militar y estratégica. Y en ese tipo de escenario, la guerra deja de depender únicamente de una decisión racional, empieza a moverse por inercia, por cálculo de credibilidad y por miedo a mostrar debilidad. Este no es solo un choque entre Washington y Teherán. Es el comienzo de una crisis que puede reordenar alianzas, comprometer rutas energéticas, tensionar a los vecinos del Golfo y multiplicar el impacto mucho más allá del campo militar. La pregunta ya no es si el conflicto es serio. La pregunta real es cuántos actores más puede arrastrar antes de convertirse en una crisis regional con consecuencias globales. El mayor temor global no nace únicamente de los misiles, los drones o los bombardeos. El verdadero pánico estratégico aparece porque esta guerra toca uno de los nervios más sensibles del sistema internacional: la energía. Cuando un conflicto se acerca al Golfo y amenaza el tránsito marítimo de la región, el impacto deja de ser local y empieza a proyectarse sobre economías, mercados y gobiernos de todo el planeta. Aquí está la clave operativa. El Estrecho de Hormuz es uno de los corredores energéticos más importantes del mundo. Una parte decisiva del petróleo comercializado globalmente pasa por esa ruta. Eso significa que, incluso sin un cierre total, basta con que aumente el riesgo militar en la zona para que el mercado reaccione con nerviosismo. Y cuando el mercado energético entra en pánico, el impacto se transmite con velocidad al resto de la economía mundial. La lógica es directa: guerra en una zona energética crítica, miedo a interrupciones de suministro, subida del petróleo, presión sobre combustibles, aumento de costos logísticos e inflación. Esa secuencia convierte un conflicto regional en una amenaza económica global. No hace falta una guerra mundial clásica para desestabilizar al planeta. A veces basta con golpear el punto exacto donde se conectan energía, transporte, comercio y precios. En un escenario así, casi todos pierden, pero no todos pierden igual. Pierden primero las economías más dependientes de energía importada, los consumidores que enfrentan combustibles más caros y los gobiernos que ya lidian con inflación interna. También pierden las cadenas productivas, porque cada alza energética encarece transporte, industria y alimentos. En cambio, algunos exportadores de energía pueden beneficiarse temporalmente con precios más altos, aunque incluso ellos quedan atrapados en un entorno de mayor inestabilidad estratégica. Por eso el mundo observa esta guerra con tanta preocupación. No porque todos crean que mañana habrá un conflicto global total, sino porque entienden que el caos puede expandirse a través de la economía antes incluso de expandirse por el campo de batalla. Y esa es la dimensión más peligrosa de esta crisis: una guerra que puede golpear más rápido los bolsillos, los mercados y la estabilidad internacional que los propios ejércitos. El punto más delicado de esta crisis es que ya no puede analizarse como un enfrentamiento estrictamente bilateral. Cuando un conflicto entre dos actores comienza a afectar a países vecinos, infraestructuras energéticas y espacios estratégicos del Golfo, deja de ser una guerra contenida y pasa a convertirse en una amenaza regional. Ese es el momento en que el cálculo militar se vuelve mucho más inestable, porque cada nuevo incidente puede arrastrar a otros gobiernos que inicialmente no querían entrar. La región del Golfo no es un escenario periférico, es uno de los centros neurálgicos de la seguridad energética mundial, del comercio marítimo y del equilibrio estratégico de Medio Oriente. Si la guerra se expande allí, el problema deja de ser solo Irán contra Estados Unidos. Pasa a involucrar rutas comerciales, instalaciones críticas, aliados de Washington, monarquías del Golfo y toda una arquitectura regional que ya vive bajo tensión permanente. En una zona así, la proximidad entre actores armados multiplica el riesgo de errores,
malinterpretaciones y respuestas desproporcionadas. El hecho de que el presidente iraní haya pedido disculpas a países vecinos del Golfo no es un detalle menor. Es una señal política de enorme valor estratégico. Indica que Teherán entiende perfectamente el peligro de abrir demasiados frentes al mismo tiempo. También muestra que Irán intenta evitar que sus vecinos se alineen todavía más con Estados Unidos o permitan una implicación regional más directa. Pero esa maniobra diplomática choca con una contradicción fundamental. Pedir contención mientras continúan los combates reduce la confianza de quienes observan la crisis desde fuera. Las guerras regionales no siempre explotan de una sola vez. Muchas veces avanzan por capas. Primero aparecen incidentes periféricos. Luego crece la presión sobre aliados. Después se endurecen las posturas diplomáticas. Y finalmente, actores que querían mantenerse al margen terminan involucrados por necesidad estratégica, por seguridad o por supervivencia política. Ese es precisamente el patrón que genera preocupación ahora, no una incorporación inmediata de todos los vecinos, sino una expansión gradual del conflicto a través de la presión acumulada. Lo más peligroso de esta fase no es solo la intensidad de los ataques actuales, sino la posibilidad de que la guerra empiece a absorber a todo el entorno. Porque cuando una crisis militar entra en la lógica regional, deja de depender únicamente de Washington y Teherán. Empieza a depender también del miedo, de los intereses y de las líneas rojas de todos los países que están alrededor. Y en Medio Oriente, esa combinación casi nunca produce estabilidad, produce una escalada difícil de contener. Uno de los errores más comunes al analizar esta crisis es pensar que todo se decide únicamente en el campo militar. No es así. Las grandes confrontaciones modernas se disputan al mismo tiempo en tres niveles: el frente armado, el frente financiero y el frente diplomático. Y en este caso, Estados Unidos no solo busca golpear la capacidad de respuesta de Irán, sino también debilitar su red económica, limitar su margen estratégico y aumentar el costo de sostener el conflicto. Por eso las acciones estadounidenses contra la red de distribución de petróleo iraniano son tan importantes. No se trata de un detalle secundario, sino de una pieza central de la estrategia. Cuando Washington intenta confiscar fondos vinculados al comercio ilícito de crudo iraní, lo que está haciendo en realidad es atacar una fuente vital de financiamiento. La lógica es clara: reducir ingresos, dificultar operaciones, presionar al régimen y obligarlo a combatir con menos oxígeno económico. Esa es la doctrina clásica de desgaste ampliado: golpear no solo la capacidad militar, sino también la estructura que la sostiene. Desde la perspectiva iraní, resistir no significa únicamente responder a los ataques. Significa demostrar que todavía conserva capacidad de represalia, influencia regional y margen de maniobra político. Si Teherán acepta una posición de debilidad total, pierde poder de negociación, credibilidad interna y capacidad de disuasión frente a sus adversarios. Por eso el conflicto no puede entenderse solo como una sucesión de ataques, es también una batalla por la percepción de fuerza, por la supervivencia del régimen y por la capacidad de evitar un aislamiento irreversible. Aquí aparece uno de los elementos más sensibles del tablero. Los reportes sobre un posible apoyo de inteligencia rusa a Irán elevan el conflicto a una dimensión mucho más compleja. Aunque no implique una entrada militar directa, sí sugiere una internacionalización indirecta de la crisis. Y eso cambia la lectura estratégica, porque significa que el enfrentamiento ya no se limita a enemigos regionales, sino que empieza a conectarse con rivalidades mayores entre potencias. Cuando una guerra local recibe apoyo externo en inteligencia, logística o información de objetivos, el riesgo de escalada deja de ser solo regional y empieza a tocar la arquitectura global de competencia entre bloques. Lo que ocurre aquí es una guerra de múltiples capas. Estados Unidos intenta asfixiar, contener y disciplinar. Irán intenta resistir, sobrevivir y evitar una derrota estratégica. Y en torno a ambos, otras potencias observan, calculan y, posiblemente, intervienen de forma indirecta para moldear el resultado. Por eso este conflicto no debe leerse como una simple confrontación militar. Debe entenderse como una lucha por influencia, por control de recursos, por equilibrio regional y por la futura distribución del poder en un sistema internacional cada vez más inestable. Después de todo lo que hemos visto, la cuestión central ya no es simplemente quién golpea con mayor intensidad o quién resiste durante más tiempo. La pregunta verdaderamente estratégica es otra: ¿hasta dónde puede expandirse esta guerra antes de romper el equilibrio de la región y contagiar al resto del sistema internacional? Porque en este tipo de crisis, el peligro no siempre viene de una invasión total, sino de una cadena de impactos acumulativos que termina desestabilizando energía, mercados, alianzas y gobiernos. El primer escenario es el moderado: la guerra continúa,
pero sin arrastrar de forma directa a más países, manteniendo una tensión alta con impactos sobre petróleo, inflación y nerviosismo global. El segundo es el de escalada, más ataques sobre infraestructuras críticas, mayor presión sobre el Golfo y una participación indirecta creciente de otros actores regionales o externos. Y el tercero es el crítico, una ruptura mayor en las rutas energéticas, ampliación militar del conflicto y un shock geopolítico con efectos simultáneos sobre seguridad, comercio y estabilidad financiera internacional. En una crisis así, nadie gana de forma limpia. Estados Unidos puede aumentar la presión sobre Irán, pero paga costos estratégicos, económicos y políticos si la guerra se prolonga. Irán puede mostrar resistencia, pero arriesga desgaste interno, aislamiento y una presión cada vez mayor sobre su estructura estatal. Los países del Golfo quedan expuestos a una guerra que no controlan plenamente. Europa y Asia enfrentan el riesgo energético. Y la economía mundial entra en una zona de fragilidad donde cada nueva escalada puede traducirse en más inflación, más incertidumbre y más volatilidad. Eso es lo que hace esta crisis tan peligrosa. No estamos ante una guerra cualquiera, sino ante un punto de fricción capaz de alterar la relación entre poder militar, energía, diplomacia y economía global. El caos no necesariamente llegará en la forma que muchos imaginan. Puede no empezar con una guerra mundial clásica. Puede empezar con petróleo más caro, rutas bajo amenaza, mercados en tensión, gobiernos bajo presión y una región entera entrando en una espiral de desconfianza cada vez más difícil de detener. Entonces, la pregunta final no es solo si Estados Unidos e Irán están al borde de una guerra mayor. La pregunta real es si el mundo ya entró en una fase de caos estratégico donde una sola chispa puede reordenarlo todo. Y si quieres entender cómo funcionan realmente estas crisis, cómo se conectan las guerras con la energía, las sanciones, las potencias y el nuevo orden global, Atlas Extremo, el manual secreto del mundo, fue creado exactamente para eso, para darte una lectura más profunda, estructural y estratégica del sistema internacional que está emergiendo ante nuestros ojos.